Muy buenas noches. Es hora de comenzar con el debate con el tema Juan 1.1. ¿Cómo se tiene que traducir y entender? Por favor, preséntese Wilson Villegas. Bueno, buenas noches a todos los de este grupo. Mi nombre es Wilson Villegas, soy de la ciudad de Colombia, del país de Colombia, y vivo en la ciudad de Barranquilla. En esta noche pues doy gracias a Daniel Salazar por querer debatir un tema tan importante como Juan 1.1. Y como este debate es muy largo y solamente tengo 15 minutos por argumentar, quiero pues aprovechar cada segundo. En mis primeros 15 minutos haré una exposición en base a un argumento teológico acerca de la raíz y de la etimología de la palabra logos y de la tercera cláusula de Juan 1.1, ¿no? Estaré hablando un poco de los artículos definidos e indefinidos. Y en mis 10 minutos de argumentación, entonces podré aclarar exactamente qué es lo que la Biblia dice en Juan 1.1. Saludos, gente, ¿qué tal? Disculpen la demora, he tenido unos inconvenientes con la señal, así que ahora vamos a dar inicio acá al debate. Ya ahora hago la presentación. Bien, le damos paso al segundo contrincante para que se presente. Tiene un minuto para presentarse, señor Blake. Saludos a todos, mi nombre es Daniel Salazar, les doy las gracias a los que nos escuchan, los que nos ven, los que nos van a ver también en YouTube, a nuestro amigo Wilson Villegas por proponer el tema de Juan 1.1, ya que es un tema bastante controversial. Espero que todas las personas pongan atención a lo que es este debate, porque se va a hablar mucho acerca de este tema, y espero que ustedes mismos puedan buscar y ver la realidad de las cosas. Si a esto le queda poco, usted, compañero que está escuchando, tiene que buscar la verdad rápidamente. Si no está en una religión, por lo menos ponga atención a lo que realmente se está presentando, la calidad exacta de lo que se va a hablar el día de hoy por parte de mi persona, o mejor dicho, por parte de Wilson Villegas y mi persona. Saludos a todos y que sea un excelente debate. Le damos el turno a Wilson para que exponga. Esta exposición consiste en no superar los 15 minutos. Cada audio no puede superar un marco de 3 minutos cada uno. Así que adelante con la argumentación, caballero Wilson. Bueno, buenas noches. Arranco con mi argumentación, ¿no? En esta noche voy a hablar un poco acerca de Juan 1.1 y acerca de la etimología de la palabra logos, de la tercera cláusula de Juan 1.1, que está dividido en 3 cláusulas. Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Traduce la Reina Valera. El Codex Sináutico, o de los interlineales del griego, dice: en archi in logo que proston teon que teos in logos. Para hablar en esta noche de Juan 1.1, quiero empezar hablando acerca de los términos, de los artículos definidos e indefinidos. Los artículos definidos son las palabras la, el, las y los. Los artículos indefinidos, un, una, unos, unas. Quiero decir de antemano que el artículo indefinido no existe en el griego koiné. El griego koiné carece de artículos indefinidos. El artículo indefinido ho, que se encuentra en la tercera cláusula, que está antes del verbo, pues este verbo o este artículo puede significar Dios o el Dios. Es decir, puede servir para convertir a mayúscula, convertirlo a Dios con D mayúscula, o puede servir para apuntar de quién se está hablando en el texto. El griego koiné, que carece de artículos definidos, solo tiene 3 géneros: masculinos, femeninos y neutros. Vuelvo y repito, quiero dejar en claro esto:
No existían artículos indefinidos, pero en ocasiones los suplían con los pronombres indefinidos. La palabra logos, que es un sustantivo, es la palabra griega que es traducida de la etimología y significa palabra, razón, inteligencia, plan, propósito, pensamiento, pero nunca quiere decir que sea una persona. Logos es una acción y no una persona. La palabra logos es un sustantivo que está en género neutro y significa o se refiere a una cosa y no a un ser o persona. La traducción Tyndale en Juan 1:1 del 3 al 4 traduce: todas las cosas por él fueron hechas, por ello, y sin ello no fue hecho nada que fue hecho. En ello estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta versión usa ello en vez de él. A partir de la Vulgata latina es que insertan que el Logos es el Mesías, pero Tyndale, la traducción Tyndale, nunca llegó a pensar que el Mesías era el Logos. Por tanto, ellos siempre definieron como ellos, hablando de el Logos. Por tanto, en Juan 1:1 habla de una sola persona y quien es Dios, o sea, habla de la persona de Dios. Y que el Logos es una acción. Algunos piensan que la palabra es otro y que Jesús es la palabra para definirlo como Dios, que es el caso de las traducciones trinitarias o del credo trinitario. Y en el caso de los testigos de Jehová, lo definen como un artículo indefinido para decir que era un Dios. Pero sin embargo, Génesis capítulo 1, versículo 3 dice la palabra: dijo Dios sea la luz, en Génesis 1:6. Luego dijo Dios haya expansión, en Génesis 1:9. Dice, dijo Dios, júntense las aguas. En el Salmo 33:6 dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esto da a entender que fue Dios quien habló, y al hablar Dios fueron hechas todas las cosas, ya que la palabra de Dios es Dios mismo, porque nadie o la palabra de alguien es distinta a ese alguien que está hablando o quién es el dueño de la palabra. Para hablar un poco acerca de Juan 1:1, quiero empezar hablando acerca del predicado nominal. El predicado nominal, y quiero hacer énfasis a la morfología de la tercera cláusula, que es kai, que es una conjunción que tiene una vocal abierta y una cerrada, y la palabra teos, que está en caso nominativo singular en género masculino. Y está el verbo eimi, que es un verbo copulativo de ser o estar, ¿sí? Que está en pretérito imperfecto, modo indicativo, voz activa en tercera persona del singular. Y está el artículo definido ho, caso nominativo masculino singular. Y está el sustantivo logos, caso nominativo género masculino singular. De acuerdo a la regla de Cowell era un erudito, donde muchos apoyan acerca de los predicados nominales. Fue un hombre que hizo muchas traducciones y que en realidad era un hombre avalado y que era muy creído lo que él decía, ¿no? Cowell llegó a la conclusión, después de estudiar todos los predicados nominales, que tenían la misma composición gramatical de Juan 1:1. Y él llegó a la conclusión de que el predicado nominal antes del verbo y sin artículo es cualitativo. Escuche bien, esta es la característica de Juan 1:1. Dice que el predicado nominal antes del verbo y sin artículo es cualitativo. Y él decía, puede ser definido dependiendo del contexto. Dice este hombre, este erudito, dice, la única aplicación aceptable es que un predicado nominal que precede un verbo copulativo normalmente no tiene artículo.
O sea, esa es una cualidad. Pero puede ser cualitativo casi en su totalidad de veces, definido o indefinido. Y dice este hombre, este erudito, es muy raro, pero dependiendo del contexto, en otras palabras, un predicado nominal antes del verbo copulativo y sin artículo es definido que un predicado nominal después del artículo verbal copulativo y sin artículo. El predicado nominal sin artículo que va antes del verbo copulativo es normalmente cualitativo, a veces definido y muy raramente, dice él, casi que nulo, indefinido. Y voy a dar unos ejemplos de este predicado nominal. Lo podemos encontrar en Mateo 27, versículo 42. Dice, a otro salvó y a sí mismo no pudo salvarse. Si es el rey de los judíos, ese es un predicado nominal basileo, está sin artículo definido, pero al traducirlo al español de acuerdo a la traducción y a la definición de este hombre, de Cowell, entonces le ponen artículo definido, porque es un predicado nominal, repito, que está antes del verbo copulativo, que en este caso es eistin o eimi, ¿sí? Otro caso, Mateo 5:34. Pero yo os digo, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, porque es ni por la tierra ni por el cielo, que es el trono de Dios. Este artículo, que también está igual que en Juan 1:1, o sea que este es un predicado nominal, no tiene artículo definido, pero la regla lo traduce con artículo definido de acuerdo a las características y todos los predicados nominales que el señor Cowell llegó a sustentar en toda la escritura. Ahora quiero hablar un poco acerca de la traducción del Nuevo Mundo. La traducción del Nuevo Mundo lo traduce como la palabra era divina o era un Dios, ¿sí? Pero la expresión divina es un adjetivo. Segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la piedad nos han sido dadas por su divino, la palabra divina allí, divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La palabra divina, theos, es un adjetivo femenino singular. El término divinidad es un sustantivo abstracto. Si Juan hubiese querido decir que el verbo era divino, hubiese usado la palabra theos, que es divino, y hubiese escrito hologos in theos en vez de theos in hologos. ¿Sí? Quiero que quede claro esta situación, porque si hay una palabra en el griego que se puede usar para decir que el logos era un Dios, como se traduce en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Entonces, si los escritores o si Juan hubiera querido decir que el verbo era divino, hubiese usado la palabra theos, que se usa aquí en segunda de Pedro 1:3, en vez de theos, ¿no? Hubiera usado esta palabra. Si Juan hubiese querido decir que al logo le pertenecía la divinidad, hubiese escrito o usado la palabra eotes o teotes, ¿sí? Que es un sustantivo abstracto que se encuentra también en Romanos capítulo 1 versículo 20, su eterno poder y deidad. También lo encuentra en Colosenses 2 versículo 9, toda la plenitud de la deidad, teotes o teutetos, ¿sí? Se encuentra ¿dónde? En Cristo. Entonces vemos, queridos hermanos y amigos, en esta noche, que si hay una palabra, podía ser teíos, o teotes, o teoteos, o diotes, ¿sí? Si Juan hubiese querido decir que el verbo era divino, o que al verbo le pertenecía la divinidad. La traducción del Nuevo Mundo traduce este versículo como
con un artículo indefinido. Pero en esta noche yo quiero hablar acerca de unos versículos que los traduce la versión del Nuevo Mundo y que están sin artículos definidos, que cumplen la misma característica que usa Juan 1.1, sin embargo ellos los traducen con artículos definidos. Bueno, vamos a mirar cómo se debe traducir un predicado nominal definido. En el caso de los testigos de Jehová, quieren quitarle a Jesús el ser Dios Todopoderoso. Y en su propia traducción ellos traducen los predicados nominales de una forma definida, menos Juan 1.1, solo por prejuicios doctrinales. Por ejemplo, hay muchos ejemplos, pero quiero citar solamente algunos, porque no me alcanzaría todo estos minutos para definirlo. Ellos usan en Juan 3.29, el que tiene la novia es el novio. Sin embargo, el amigo del novio, cuando está de pie, se goza. Acá hay un sustantivo que es un predicado nominal, ¿sí? Que es neupius, o el novio. No tiene artículo definido y está antes del verbo copulativo, como suele estar Juan 1.1. Y tiene la misma gramática de Juan. Vuelvo y repito, quiero ser reiterativo en esto. Es un predicado, es un sustantivo, un predicado nominal y no tiene artículo. Sin embargo, cuando ellos lo traducen con artículo definido. ¿Sí? Por ejemplo, dice el novio, ¿sí? Neupios. Si ellos cumplieran la misma regla gramatical de Juan 1.1, tendrían que traducirlo como un novio y no usar el artículo definido, sino indefinido. Ahora vemos también, podemos también ver Juan 11.51, o no, Juan, primero quiero definir a Juan 10.2, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Pastor es un sustantivo y es un predicado nominal que cumple las mismas reglas de Juan 1.1. Sin embargo, Peonem, ¿sí? Es un sustantivo nominal masculino singular y que ellos debían traducirlo, un pastor de las ovejas. Sin embargo, ellos lo traducen el pastor de las ovejas. Lo mismo lo podemos encontrar en Juan 11.51. Sumo sacerdote, ¿sí? Argirius. Es un sustantivo nominal masculino singular. Sin embargo, no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, entonces ellos lo traducen con artículo definido. Ellos lo traducen, era el sumo sacerdote. Pero de acuerdo a la traducción de Juan 1.1, ellos debían traducirlo, era un sumo sacerdote. Sin embargo, ellos pasan por alto toda esta regla. Lo mismo lo encontramos en Romanos 1.16. Y quiero parar aquí porque en realidad no me da el tiempo, perdonen si me paso, pero quería solo dar o redondear la idea. Donde los amigos testigos de Jehová encontramos muchos artículos nominales o predicados nominal que no tienen artículo definido y sin embargo ellos lo traducen con artículo definido y no indefinido como traducen Juan 1.1. Bueno, los minutos que hayan sobrepasado, ¿no?, por parte del caballero Villegas en su turno, se le va a pasar a Blake. El turno es de Blake, ni bien termine de escuchar los audios del caballero Wilson, tendrá 15 minutos de exposición, con audios que no superen los 3 minutos cada uno. Con Blake me refiero al señor Daniel Salazar. Buenas noches a todos. El texto de Juan 1.1 tiene que ser traducido de la siguiente manera. Y el verbo era un Dios, o en ese caso puede ser poderoso o divino.
¿Por qué decimos eso? Comencemos con lo básico. En las dos cláusulas caigo logos en proston seón y el verbo estaba hacia o con el Dios. En la segunda cláusula kaiseos en logos y Dios era el verbo. Hay una diferencia muy notable. El primer seos lleva un artículo definido que lo resalta como el Dios todopoderoso en este texto. ¿Y por qué decimos que lo resalta? Bueno, sencillamente porque el último seos carece de ese artículo. Y lo que es el griego es muy importante distinguir o unir algo en una oración. En una oración y más en este texto tan controversial. Por eso, si realmente Juan hubiera querido enseñar que estos dos seos son el mismo, hubiera puesto el último Dios igual que el primero diciendo y el Dios era la palabra, haciéndolo coigual al primer seos con su respectivo artículo definido. En esa imagen que acabo de mandar lo enfaticé. El signo de pregunta ahí está en el segundo seos donde carece de ese artículo lo que es definido. Punto número 2. Si la unicidad en este caso, nuestro amigo Wilson Villegas está defendiendo que el Padre y el Hijo son el mismo Dios, la misma persona, esto es ir en contra del texto bíblico en sí, ya que Juan hubiera dicho con claridad, kai joseos en autos logos, que traducido es, y el Dios era el mismo verbo. Pero esa última cláusula de Juan ni lleva el artículo definido, ni lleva ese pronombre reflexivo autos, que significa el mismo, idéntico o al mismo tiempo. Por eso la frase que agregan de decir es el mismo Dios carece de evidencia sólida, ya que por ningún lado del griego aparece la frase que ustedes argumentan. Kai joseos en autos logos, y el Dios era el mismo verbo. Eso no aparece. Esto se conoce como argumentación en interpretación propia inexacta, que va con el modalismo popular en una ideología propia. Ahora voy a poner lo que es dos ejemplos con ho autos. Marcos 14:39, Yeshua orando la misma palabra, ton auton logum. 1 Corintios 12:6, ahora sí viene lo interesante, ho de autos seos, pero el mismo Dios. Aquí sí está escrita esta teoría, que los unicitarios o trinitarios puedan agregar, que ustedes dicen en lo que es Juan 1.1, pero lastimosamente en Juan 1.1 no aparece esa frase. Ni siquiera se le reconoce como el mismo Dios, ni con el Dios con el artículo definido, o mejor dicho en el griego, ho. Punto número 3. Los unicitarios dicen que esta palabra o verbo en Juan 1.1 es algo abstracto, así como le digo también nuestro amigo Wilson. Eso es mentira, y lo vamos a demostrar. Si fuera abstracto y no había nadie a la par del Todopoderoso en ese momento, ¿cómo es entonces que el texto no solo dice que este verbo estaba con Dios, sino que lo enfatiza 3 veces, haciéndolo importante, además del Pantocrátor, que es el Todopoderoso Jehová? Y dice enjologos, después caijologos, y después enjologos termina diciendo. Bueno, la misma Biblia responde a esta aclaración. Apocalipsis 19:13 al 16 dice que esta palabra o verbo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, de manera irrefutable. Y todos sabemos que ese es Jesús. Entonces, esta palabra o verbo se le aplica a lo que es Yeshua o Jesús. Punto número 4. Este es el mito más grande de lo que es la historia acerca de lo que es Juan 1. Que no se puede traducir un Dios, ya que el artículo indefinido no existe en el griego. Y dicen que es imposible traducirlo gramaticalmente en este texto. Esto también es falso, ya que existen varias maneras de traducir este indefinido al español con algunos ejemplos. Veamos 3 de ellos. Que exista una conjunción, adverbio o preposición que formen una unión dentro de la oración. Número 2. Que en la oración exista un predicado nominal sin un artículo definido. Y número 3. Que este predicado esté antes de un verbo copulativo, cero estar. Juan 1.1 cumple esos detalles. Ahora lo que realmente nos importa, y yo sé que a todos les importa, las bases sólidas. Ahora veamos con diferentes traducciones e interlineales usando estos detalles. Y cómo traducen el artículo indefinido un, aunque no salga en el griego. Primero Mateo 8.9, ahí aparece lo que es la conjunción kai, antropos predicado sin artículo definido, y eimi, que es el verbo ser estar.
ser o estar. Todo el siguiente material traduce el artículo indefinido un, porque así lo requiere. Lo que es ahora Lucas 19:22 también cumple con los requisitos. Conjunción joti, predicado nominal antropo sin artículo definido y va antes del verbo ser o estar, en este caso eimi. Todo el siguiente material lo traduce nuevamente con el artículo indefinido. Igualmente lo que es Mateo 8:2, que cumple los requisitos. Conjunción copulativa kai y después el predicado nominal sin el artículo indefinido, y estas versiones de la Biblia que voy a pasar también lo traducen, aunque no exista en el griego el artículo indefinido. Punto número 5. Juan 1:1 narra la historia de un principio de las cosas. Y así como lo hemos demostrado, Yeshua estaba al principio con Jehová, pero no dice que estaba en la eternidad con él. Y principio y eternidad, quiero que pongan atención a esto, compañeros, y todos los que nos escuchan. Principio y eternidad no son lo mismo, ya que el concepto de principio sugiere un inicio. En cambio, el concepto de lo que es eternidad refleja algo que siempre ha existido sin ningún comienzo. Por eso, ustedes, los universitarios, mi amigo Wilson Villegas, fuerzan lo que es las escrituras, haciendo pensar a los que no estudian y solo repiten que principio y eternidad son lo mismo en un contexto, y no es así. Por eso la Biblia sí muestra claramente diciendo que el Todopoderoso, el Pantocrátor, el Shaddai, no tiene principio, sino que es eterno, ha existido desde siempre. Isaías 40:28 lo llama Dios eterno, y en la Septuaginta griega aparece la palabra griega aion, que refleja eternidad. Lo mismo dice Judas 25 con la palabra aionios. Con esto hago lo que es terminar mi primer argumento o la exposición. Por eso este verbo estaba en el principio con Dios, no estaba en la eternidad con Dios. Cuando sacamos palabras o tratamos de meter forzosamente una palabra que nos guste en un contexto, es cuando viene la propia interpretación, no la interpretación bíblica. Por la segunda parte, preguntas y respuestas. Tenemos 5 preguntas y sus respectivas respuestas. Comienza el caballero Wilson con 1 minuto para formular la pregunta. Ok, va mi primera pregunta. Según 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, el 15 y el 16, dice: la cual a su tiempo mostrará el único bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra, imperio, sempiterno. Amén. El Señor dijo que en Isaías 46 dice que el que tiene el imperio sempiterno es Jehová. Y él dijo que Jesucristo era el único que se le nombraba o que se le denotaba Rey de reyes y Señor de señores. Pregunto al Señor: ¿este Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, es el Señor Jesucristo o no lo es? Bien, una vez finalizado que se escuche el audio de Wilson, es turno de responder del caballero Blake a la pregunta de Wilson. No sé qué tiene que ver eso, el texto que citaste con Juan 1:1. Yo creo que este debate pasó como a la edad de Cristo, pero no importa, te voy a responder. Por supuesto que es Yeshua el que está hablando ahí, o el del que se está hablando ahí. ¿Y por qué? Y por supuesto, cuando fue coronado con inmortalidad, ¿verdad? Y no solo él, sino los coherederos, ¿verdad? Los que van a estar, van a ser reyes y sacerdotes con él, así lo dice Apocalipsis 1:6, ¿verdad? Van a ser también inmortales junto a él. Entonces lo que respecta a Yeshua ya no lo íbamos a ver en forma física, y sería inaccesible para nosotros. Pero hay algo interesante, Wilson. Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice que Dios constituyó heredero de todo a Yeshua. O sea, Yeshua no es el mismo todopoderoso. La Biblia lo dice claramente. ¿Y cómo decimos eso? ¿Y cómo apoyamos lo de los que van a reinar con él y van a ser inmortales? Romanos 8:17 dice que estos van a ser coherederos con Cristo. Entonces, tanto Jesús
como lo que es estas personas que van a reinar con él en el cielo, estos espíritus, mejor dicho, van a ser coherederos con él. Además, Wilson, que se le olvidó un detalle demasiado importante. Rey de reyes, Señor de señores, Jesucristo. Pero ¿qué va a pasar después? Si Él es el Todopoderoso, se va a tener que dejar el reino para siempre, ¿no? No se lo tiene que entregar a nadie. Mire qué interesante lo que dice aquí, yo tengo la Reina Valera, 1 Corintios 15, 23 y 24. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y aquí viene lo bueno. Luego el fin, cuando entregue el reino, ¿a quién? Al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Así que lamentablemente, como Yeshua no es el Todopoderoso, va a tener que entregarle el reino a su Dios y Padre Jehová. Y lo que van a hacer inaccesible, salud inaccesible, por supuesto que sí, porque Yeshua va a recobrar su poder, la gloria que tuvo con el Padre, así como lo dice Juan 17:6 en adelante, cuando Yeshua le dice en oración que quiere volver a tener la misma gloria que tenía junto a su Padre. Habiendo terminado tu respuesta, es tu turno para formular tu primera pregunta. Tienes 1 minuto para formularla. Wilson, mi pregunta es muy importante y quiero que usted la responda delante de todos con bases bíblicas y sólidas, ya que cito un poco de gramática, con gramática también. El término Zeus o Dios es exclusivo para Jehová, el Todopoderoso, nada más, ya que ustedes dicen que no hay otro Dios. Esa sería mi pregunta. Bien, habiendo escuchado lo siguiente, es turno de responder del caballero Wilson con 50 segundos extras por los segundos que ha excedido el caballero Daniel. Tiene 2 minutos, 50 segundos para responder. Bueno, la palabra Dios o Elohim no es atribuida únicamente para Dios. La palabra Elohim es atribuida para los hombres. En el caso de Éxodo capítulo 7, versículo 1 dice Dios, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios, Elohim, para Faraón. También Elohim en 2 de Corintios 4:3 es atribuido para Satanás, el Dios de este siglo. Los ángeles también son llamados Elohim. La Biblia dice en un salmo, no recuerdo ahora, no tengo para citarlo, pero dice que Dios reina entre los Elohines, hablando de los ángeles. Los reyes de ese entonces eran constituidos Elohim. Y los jueces también eran constituidos Elohim. La palabra Elohim no denota o no es algo para denotar que es exclusivo para Dios. Elohim es la palabra plural de Eloah, que usaban entonces los hebreos para decir o para formular como un plural de majestad, ¿sí? Que esa persona tenía muchos atributos, muchos poderes o sobrepoderes, de acuerdo a que el hebreo era muy limitado y carecía de vocales. Entonces Elohim no es atribuido únicamente para Dios, también es atribuido, como ya lo dije, para los hombres, para los ángeles, los jueces, los reyes, etcétera, hasta para el mismo Satanás. Disculpe, me confundí, eso no va. Es turno de formular la segunda pregunta del caballero Wilson. Tiene 1 minuto para formularla. Bueno, mi segunda pregunta es muy sencilla, pero determinante para este debate. La etimología de la palabra griega logos, traducida del griego al español, al castellano, significa palabra, razón, inteligencia, plan, propósito, pensamiento, o no denomina, o no es la etimología. O la etimología de la palabra logos no significa estas razones por las cuales la he citado, que son razón, inteligencia, plan, propósito, pensamiento o palabra, ya que algunas Biblias traducen en el principio era la palabra. Mi pregunta exactamente es, ¿cuál es la etimología de la palabra logos al castellano? Turno de Daniel Salazar para responder a la pregunta. Tiene 2 minutos para responderla. La palabra logos se puede traducir como palabra, valga la redundancia, o como verbo. Pero aquí el detalle es que estamos hablando de Juan 1:1, Wilson. En Juan 1:1 dice que ese verbo estaba con Dios. Hay algo interesante en lo que usted respecta. Al decir que este verbo estaba con Dios y al decirnos de 1 Timoteo 2:5, yo creo que dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y después decir que por medio de su palabra creó todas las cosas por medio,
nos quiere dar a entender claramente que lo que habla Juan 1.1 respeta lo que Jesús enseñó en la Biblia, que él estaba junto a su Padre y que iba a recibir nuevamente la gloria en el cielo junto a él. Cuando nos salimos nosotros de la Biblia es cuando sacamos la percepción propia de lo que tenemos o lo que queremos enseñar, ya sea por orgullo o por no salir de un entendimiento errado. Por eso Judas 5 dice: monoseo soteri gemon, dia Jesucristo, al único Dios Salvador mediante Jesucristo, porque Jesucristo es el mediador. Entonces las cosas fueron hechas mediante Jesucristo, así lo dice el interlineal griego-español que tengo acá de lo que es Francisco La Cueva. Pero ¿qué pasa cuando sacamos una interpretación o no entendemos realmente las cosas, o tal vez nos basamos con versiones de la Biblia anticuadas que no traducen el texto completamente? Bueno, si nosotros vamos a la Reina Valera, lo que la Reina Valera dice aquí en Judas 25, dice: al único y sabio Dios nuestro Salvador, punto. ¿Por qué? Bueno, la Reina Valera comete un gran error. Se come toda la palabra que dice Jesucristo, aquí y mediante Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Reina Valera avala lo que es la unicidad o una trinidad. Es una traducción muy errada en cuanto a eso. Por eso es importante que nos basemos también en lo que enseña el griego en muchos ámbitos. Y así como lo respondí en Juan 19, 13 al 16. El verbo o palabra se le aplica a Yeshua. Y es una persona. Es turno del caballero Salazar de formular su segunda pregunta. Tiene 1 minuto para formularla. Wilson, en su argumentación usted dijo algo muy importante. Usted dijo que el artículo indefinido aún no existe en el griego, aunque la Reina Valera que usted usa en muchas versiones lo traducen cientos de veces en el Nuevo Testamento. Pero la pregunta importante es la siguiente: ¿nos puede decir qué regla gramatical existe para no traducir Juan 1.1 por un Dios, o divina en este caso, o poderosa? Saludos, gracias. Es turno del caballero Wilson de responder a la pregunta. Tiene 2 minutos para responderla. Bueno, mi argumento está basado también en la traducción del Nuevo Mundo, ¿no? Donde la traducción del Nuevo Mundo en Juan 3.29, la palabra o el predicado nominal, el novio, ¿sí? Dice: el que tiene la novia es el novio. Sin embargo, el amigo del novio, cuando está de pie, se goza. Cuando está a su lado, se goza. La versión del Nuevo Mundo lo traduce: esto no tiene artículo definido. Y está y antes del verbo copulativo, como están en Juan 1.1. Tiene la misma construcción gramatical. Sin embargo, la nueva versión del Nuevo Mundo lo traduce el novio. O sea, define, aunque no tenga el artículo. La versión del Nuevo Mundo lo traduce como él, o sea, lo traduce como artículo definido y no usa el artículo indefinido, que debía decir entonces un novio se goza con él, o el que está con un novio, sin embargo, se goza. Por ejemplo, ¿no? El que tiene la novia es el novio, sí, pero entonces debía decir el que tiene la novia es un novio. Pero sin embargo ustedes lo traducen como artículo definido. Eso también lo usan en Juan capítulo 10 versículo 2, donde ustedes dicen: pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Sin embargo tiene la misma construcción gramatical, no tiene artículo definido y está antes del verbo copulativo, como está en Juan capítulo 1 versículo 1. Sin embargo, la nueva versión del Nuevo Mundo no lo traduce es un pastor, sino dice es el pastor de las ovejas, ¿sí? Por eso mismo, y de esa misma interpretación que ustedes usan, que es la misma regla de Cowell, dice que él, haciendo un análisis exhaustivo de todo esto, se define que todo verbo, ¿sí?, que cumple esta regla gramatical es cualitativo, y que algunas veces es definido, o sea, en su mayoría es definido y nunca indefinido, muy rara vez. Y sin embargo, cuando se usa en términos definidos, dice que se usa un pronombre, se usan los pronombres. Sin embargo, los pronombres también son él, tú, él, ellos. Sin embargo, vemos que ustedes no cumplen esta regla, sino que lo traducen como término o como un artículo indefinido, donde es contrario a todo lo que los eruditos dicen. Una vez terminado de escuchar el audio por parte del caballero Daniel Salazar, es turno de formular la tercera pregunta por parte del caballero Wilson.
Tiene un minuto para formular la pregunta. Mi pregunta exactamente es esa. ¿Por qué la versión del Nuevo Mundo en Juan 3:29, en Juan 10:2, ¿sí? Y también en Juan 11:51 y Romanos 1:16, solo por citar 4 construcciones gramaticales de artículo indefinido, ¿no? Donde es un predicado nominal y cumple la misma construcción gramatical de Juan 1:1, que no tiene artículo definido y está antes del verbo copulativo. Entonces, como es la misma construcción gramatical, ¿por qué la nueva versión del Nuevo Mundo lo traduce a estos 4 versículos que he acabado de citar? Lo traducen como artículo definido y no como artículo indefinido, como traduce en Juan capítulo 1, versículo 1. Turno de Daniel Salazar para responder a la pregunta. Tiene 2 minutos. Mira que para Juan 3:29 tengo algo aquí muy interesante. El interlineal griego-español de Sociedades Bíblicas Cristianas, la misma empresa que lo que propone lo que es la Reina Valera del 60 y otras versiones. Vamos, qué interesante. Wilson, cuando una persona no estudia, hace tal vez aclaraciones que nunca ha visto. Viera que este interlineal pone el artículo definido él y pone aquí el novio, igual que la traducción del Nuevo Mundo según ese argumento en Juan 3:29. La pregunta es porque usted dice que ningún erudito hace eso. Aquí yo estoy poniendo un ejemplo, le voy a responder. A usted en cuanto a la gramática se le fue algo muy interesante, Wilson. Aquí el versículo 29 dice Jo, Ejón, Ten, Ninfem. Traducido dice él teniendo a la novia. Ninfios estin termina diciendo. ¿Por qué se dice en ese momento que el novio es? Porque ya el artículo definido del versículo 29 está comenzando ahí. Entonces está dando la aclaración que él, por tener a la novia, el novio es. Así de sencillamente. En Juan 3:29 no tienen exactamente lo que usted está diciendo. De Juan 1:1 también. No entiendo su punto tampoco. Y para finalizar, Wilson, en cuanto a Juan 3:29, le recuerdo que hay que estudiar para saber argumentar. Sociedades Bíblicas Cristianas tiene ese interlineal griego-español y de la misma compañía, la Reina Valera, y pone el artículo él, aunque no aparezca ahí por una simple regla de lo que está ahí de construcción. Entonces hay que repasar bien las cosas antes de dar una argumentación. Saludos. Termino con esta argumentación, o respuesta mejor dicho. Bien, es turno de Daniel Salazar para formular su tercera pregunta. Tiene 1 minuto para hacerlo. Sí, claro, Wilson, mi tercera pregunta es la siguiente. ¿Hay seres que poseen la naturaleza divina del Padre? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Me gustaría que nos respondiera con lo que es bases bíblicas. Saludos. Es turno de responder por parte del caballero Wilson. 2 minutos para responder. Bueno, Marcos 12:29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es único. ¿Sí? Entonces, en la deidad no existen seres que sean divinos junto con el Padre. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6 dice, aunque para muchos haya muchos dioses y muchos señores, ¿sí? Hablando de deidades, Pablo dice, sin embargo para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor, el Mesías. Habla del Mesías. Ahora, Efesios capítulo 4, versículo 6 dice, un Dios y Padre de todos, o sea, un solo divino. No hay más divino, solamente el Padre es el único divino y no hay seres con él que posean su misma divinidad. Es turno de formular la cuarta pregunta por parte del caballero Wilson Villegas. Tiene 1 minuto para formularla. Bueno, mi cuarta pregunta. Estaba buscando el audio, pero no lo puedo encontrar porque este muchacho manda demasiados audios, muy corticos. Él dijo que el único Rey de Reyes y Señor de Señores era Jesús, que es el único que se denota Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, la Biblia contradice a este joven. La Biblia dice en Daniel capítulo 2, versículo 47, 2:47
el rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Hablando de Jehová, ¿no? Este versículo está hablando de Jehová. Y que Jehová es el único, dice, vuestro Dios Jehová, es Dios de dioses y Señor de señores. Sin embargo, él dijo que solo Jesús era el único que se le atribuía Señor de señores y Rey de reyes. Le pregunto al Señor, ¿este texto de Daniel 2:47 es atribuido a Jehová como el Dios, el Señor de señores y Rey de reyes, sí o no? Es turno de responder a la pregunta por parte del caballero Daniel Salazar. Tiene 2 minutos para responder. Nuevamente falta lectura. Wilson, usted se autorrefutó con citarme Daniel 2:37. Lo voy a decir porque lo que estaba ahí hablando Daniel en el capítulo 2 cuando comienza es que nadie podía revelarle el sueño que tenía el rey Nabucodonosor. Qué interesante. Pero Daniel sí podía. Entonces Daniel, cuando le reveló el sueño, le dijo al rey Nabucodonosor que era rey de reyes. Qué mal, Wilson, que usted no lea congruentemente lo que dicen. Ahí claramente lo que se le está refiriendo es al rey Nabucodonosor y se le dice rey de reyes a él. Entonces, esa pregunta que usted hizo se autorrefutó a usted mismo. Por eso, al utilizar Daniel 2:37, se autorrefutó, Wilson. Por eso hay que leer congruentemente lo que dice. Porque si yo saco un texto y no sé lo que dice, eso es lo que está pasando. Te autorrefutaste solo, ni siquiera hice nada yo. Bueno, es turno de formular la cuarta pregunta por parte del caballero Daniel Salazar. Tiene 1 minuto para formularla. Bueno, Wilson, ahí el texto de Juan 1 no es claro. Por eso lo llevé ahí. Lo que es que la palabra y el verbo estaba con Dios. No son el mismo, ¿verdad? Lo que es mi cuarta pregunta, usted nos lo va a tener que demostrar con gramática y con pasajes bíblicos para que nos dé una respuesta. Mi cuarta pregunta es, el término pros griego que aparece en la frase, la palabra estaba con o hacia Dios, pros, ¿verdad? Nos podría decir, con bases bíblicas y gramática, que esta palabra es coigual, o trata de hacer una coigualdad con el Dios Todopoderoso. Nos podría poner ejemplos bíblicos con esa misma palabra pros, hacia, con. Saludos. Es turno de responder a la pregunta por parte del caballero Wilson. Tiene 2 minutos para hacerlo. Bueno, la verdad es que yo no soy trinitario, que son los que argumentan que pros tonteón significa cara a cara o rostro a rostro. Yo no creo que Logos sea una persona. Los unicitarios no creemos que Logos sea una persona divina. Y creo que cuando me preguntaste que si yo creía en personas divinas junto con el Padre, te dije que no, que solamente el Padre es el único divino. ¿Por qué? Porque los unicitarios no creemos que Logos sea una persona. Logos es palabra, razón, inteligencia, plan, propósito. Como dice Efesios capítulo 1, versículo 9, dice, el propósito que se había propuesto, te lo voy a leer exactamente, que se había propuesto consigo mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Quién? ¿De quién se está hablando? De Dios el Padre. Entonces la palabra pros, como usted dice, nosotros los unicitarios no creemos tal situación. De todas formas, la pregunta es irrelevante para mí. Yo no creo que existía una palabra o una persona frente a frente, un divino frente a frente de otro. Nosotros creemos que logos es la etimología, que es propósito, pensamiento, palabra. En el caso mío, creo que es el propósito de Dios que estaba con él antes de todas las cosas para salvar al mundo. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, donde dice, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y este cordero no existía desde antes de la fundación del mundo, solo en el pensamiento, plan y propósito de Dios. Como también lo dice Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Dice el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué es ese cordero? Lo que dice Pablo escribiéndole a Efesios capítulo 1, que era el propósito de Dios que estaba con él, que se había propuesto consigo mismo de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo, que es un verdadero hombre que fue engendrado en el vientre de María y que la Biblia lo dice que es Emmanuel, Dios con nosotros o Dios manifestado en carne. El único Dios que existe se hizo hombre porque él tenía un propósito, como dice Juan
capítulo 1, versículos 10 y 12. Al 12 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. A lo suyo, a su propósito vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es turno de formular la quinta y última pregunta por parte del caballero Wilson. Tiene 1 minuto para formularla. Bueno, mi quinta y última pregunta es, según segunda de Pedro 1:3, habla del divino, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas por su divino poder. Hay una palabra divino que es teías o teotes, teías, ¿sí? Teíos. Y también hay una palabra para la divinidad que es teotes. Entonces mi pregunta es, si hay una palabra que puede expresar divino, en el caso de teías o teíos, ¿por qué Juan no tradujo, si era que quería decir que el logos era un divino, por qué no tradujo hologos in teíos en vez de teos in hologos? ¿Sí? Porque teíos podía ser traducido como divino, o sea, el logos era un divino o un Dios, ¿sí? Entonces, esa es mi pregunta para el Señor, que si hay unas palabras que pueden traducirse, ¿por qué Juan no lo tradujo así en vez de teos in hologos? Es turno de Daniel Salazar para responder. Tiene 2 minutos. Juan 4:24 dice que Dios es un espíritu. Entonces, los ángeles o los seres espirituales comparten la misma naturaleza que Dios. No sé si usted sabía eso, porque no son sangre y carne como nosotros. Son espíritus, también son seres espirituales, inmateriales. Por eso, 1 Reyes 22, 21 y 22, a esto, en lo que respecta, dice que un ángel, o mejor un espíritu, se puso delante de Dios. ¿Por qué? Porque tiene la misma cualidad espiritual divina de lo que es el Padre. Por eso 1 Pedro 3:18 dice claramente, no sé si usted lo ha escuchado, pero dice que Jesús fue muerto en la carne, pero ¿cómo fue vivificado? Fue vivificado en el espíritu, exactamente. Renació en el sentido espiritual. No vino a ser más carne, sino vino a ser un espíritu como lo era antes de venir aquí en la tierra. Entonces por eso se le llama divino. Si lo que es Juan 1:1 es que nosotros decimos como una segunda parte de la palabra era divina, ¿verdad? Para dar mérito tal vez a lo que es Daniel Wallace, que después de toda la aclaración trinitaria que ya termina diciendo que puede ser una cualidad también Juan 1:1. Pero la traducción correcta es un Dios, así como lo traduce la traducción del Nuevo Mundo, con bases sólidas, así como yo la mostré en la exposición y lo que viene de la refutación también. Me olvidó algo interesante, es que también a los demonios se les llama espíritus malignos, o sea, son seres inmateriales, por eso poseían los cuerpos, no son seres de carne y sangre, para que lo tengan en cuenta también, ángeles en general. Es turno de Daniel Salazar para formular su quinta pregunta. Tiene 1 minuto para hacerlo. Como el debate fundamental de Juan 1:1, bueno, amigo Wilson, usted nos tiene que responder delante de todos aquí, con bases sólidas, la siguiente pregunta. ¿Qué texto en toda la Biblia dice lo mismo que Génesis 17:1, diciendo, en vez de yo soy Jehová el Todopoderoso, yo soy Yeshua, o yo soy Jesús el Todopoderoso? Para que nos dé una base de por qué Juan 1:1 se tiene que entender que la palabra es el mismo Todopoderoso. Entonces tiene que decirnos por qué es el mismo, ¿verdad? Y en qué parte de la Biblia aparece eso. Entonces para poder entender Juan 1:1. Saludos. Hago esa pregunta porque ustedes igual le dicen a los trinitarios en qué parte de la Biblia dice que el Espíritu Santo es una persona. Eso nunca dice en la Biblia. Tampoco dice en la Biblia que Jesús sea el Dios Todopoderoso, pero le vamos a dar la oportunidad al amigo que nos muestre en toda la Biblia donde dice yo soy Jesús el Todopoderoso, igual que en Génesis 17:1, yo soy Jehová el Todopoderoso. Saludos. Turno de responder por parte de Wilson. Tiene 2 minutos para hacerlo. Ok, muchas gracias. Juan 8:57 dice, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo antes, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio se fue de ellos. La palabra yo soy es la misma palabra usada en Éxodo capítulo 3 versículo 14, usada por Jehová Jehová, Yahvé, Elohim, el Señor, Yahweh, que es la palabra que estoy buscando,
como para decir que es el eterno existente. Y Jesús la usó para sí mismo diciendo que Él es el eterno existente, el que existe por sí mismo. Jesús se atribuyó que Él es el gran yo soy, el que existe por sí mismo, porque ese es el nombre de Dios para siempre, ¿sí? Porque Elohim o Dios o Jehová o como usted le quiera llamar son palabras compuestas de la traducción o de la palabra del tetragramatón YHWH que está en Éxodo capítulo 3 versículo 14 en adelante, donde Jehová se le apareció a Moisés y le dijo: yo soy el que existo por sí mismo. Y Jesús dijo: yo soy el pan vivo, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Jesús dijo: yo soy el agua viva. Yo soy y yo soy. Todo el Nuevo Testamento, exclusivamente en Juan, en el libro de Juan, es traducido a Jesús como el gran yo soy. Y hay una parte de la escritura que voy a pegar el texto, dice: y si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así que el que no crea que Jesús es el yo soy, el eterno existente, va a morir en sus pecados. Bien, habiendo concluido con el segundo punto, pasamos a las refutaciones, que sería el tercer punto. 10 minutos cada uno, comenzando por el caballero Wilson Villegas. No olviden cada audio que no exceda los 3 minutos. Bueno, primero que todo voy a aclarar algo. Dice Juan 3:29 en la traducción del Nuevo Mundo. Dice: el que tiene la novia es el novio. El predicado nominal, predicado nominal de este texto es el novio. No tiene artículo definido y está antes del verbo copulativo, como se encuentra en Juan capítulo 1, que el sustantivo, que en este caso es el novio, igual que el logos, que es el sustantivo en Juan 1:1, están antes de el predicado, están antes del verbo copulativo y no tienen artículo, ¿sí? Tiene la misma construcción gramatical. Yo le hice una pregunta a mi amigo y él dijo que todas las traducciones lo traducían de esa manera, pero yo no le pregunté a él que las demás traducciones. Yo sé que las otras traducciones lo traducen así. Yo lo que le pregunté a él fue por qué el Nuevo Mundo o la traducción del Nuevo Mundo no lo traducía igual que Juan 1:1, porque tiene la misma construcción gramatical. Es un predicado nominal, el sustantivo el novio no tiene artículo definido y está antes del verbo copulativo, como está también en Juan 1:1. Juan 1:1, el logos, ¿sí?, está antes del verbo ho y cumple la misma regla, no tiene artículo definido. Entonces el Nuevo Mundo lo traduce el novio. Lo mismo sucede con Juan 10:2, lo mismo sucede en Juan 11:51, lo mismo sucede en Romanos 1:16, por no seguir citando. Yo saqué 10 y no estudié todo el Nuevo Mundo, saqué 10. Sin embargo, el Nuevo Mundo traduce estos predicados nominales que tienen la misma construcción gramatical de Juan 1:1, que no tienen artículo definido y que están antes del verbo copulativo. Ellos no lo traducen como un predicado, como definido, como un artículo definido, como indefinido. Ellos lo traducen como artículo ¿qué? Definido. Pero sin embargo en Juan 1:1, que tiene la misma construcción gramatical, ¿sí?, ellos no lo traducen con un artículo definido, sino en indefinido, solo por presunción dogmática, solo por su dogma, porque es el único artículo, es la única construcción gramatical del Nuevo Mundo que es traducido con un término indefinido, donde ellos traducen los demás que cumplen la misma función como artículo definido.
cuando le hice una pregunta y le cité Daniel, capítulo 2, versículo 47, que se lo voy a leer a letra, sí, se lo voy a leer a la letra, dice, versículo 47, el rey habló a Daniel, coma, y dijo, punto y coma, ciertamente el Dios vuestro, hablándole a Daniel, o sea, el Dios tuyo, Daniel, es Dios de dioses y Señor de los reyes. ¿Sí? Es la misma composición, Dios de dioses y Señor de señores. Y no, el rey es el que le está hablando a Daniel. Y el rey mismo no se está diciendo que él es el rey de reyes y Señor de señores. Él le está diciendo a Daniel que el Dios de Daniel es el Dios de dioses y Señor de señores. Es atribuido a Jehová. ¿Sí? Ahí está la Biblia. No es presunción dogmática, Señor. Aquí no estamos para defender un dogma, estamos para defender lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Jehová es el Rey de reyes y Señor de señores. La Biblia enseña que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. La Biblia enseña que Jehová es el Todopoderoso, el principio, el Alfa y la Omega, y Jesús también es el principio, el Alfa y la Omega. Cuando Él explicó que solamente Jehová era el único nombrado como el Shaddai, yo le cité Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 15 en adelante, ¿sí? Donde esto es atribuido a Jesús, el cual a su tiempo mostrará el único bienaventurado y solo Rey soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Y él me dijo que esto sí estaba definido a Jesús, pero resulta que yo le mostré en Daniel que Jehová también es el Rey de reyes y Señor de señores. O sea que la misma Biblia refuta a este caballero, que por cierto se me olvida el nombre, voy a buscárselo. La misma Biblia, Daniel Salazar, la misma Biblia lo está refutando. La Biblia está mostrando que Jehová es Rey de reyes, Señor de señores, y que es el único que tiene inmortalidad. Y él también me citó Judas, capítulo 25, versículo 25, para mostrarme que Jehová, el Padre, era el único que tiene inmortalidad. Pero se le olvida al Señor que el versículo 25 dice, al único sabio Dios nuestro Salvador, el único sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, imperio, potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Y al hombre se le olvidó que Hechos capítulo 4, versículo 12, Hechos capítulo 4, versículo 12, dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. O sea, el único Salvador es Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señor. Yo le hice una pregunta, que cuál era la etimología de la palabra logos del griego, y él dijo que era palabra. Señor Daniel, la etimología de la palabra logos no solamente palabra, tiene mucho significado, entre ellos pensamiento, propósito, plan expreso de Dios, acción, etc. Logos no es persona, logos es una acción que está en una persona. Logos es el propósito redentor que estaba con Dios desde antes de todas las cosas para salvar la humanidad, ¿sí? Que estaba con él. Por eso ese logo estaba con Dios, ¿sí? ¿Y quién era el propósito? La Biblia dice en Isaías capítulo 46, versículo versículo 13, Isaías 63, versículo 16, dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es
tu nombre. O sea que Jehová es el único Rey perpetuo, el único Redentor. Y ese Padre que es el único Redentor, dice en Isaías capítulo 35, dice desde el versículo 2, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo en la gloria del Líbano, y le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová. ¿Y quién es Jehová? El Padre eterno. Y la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, decirle a los de corazón apocado, he aquí vuestro Dios. ¿Quién es Dios? Jehová. Está hablando de Jehová. Viene con retribución, con pago. Él mismo nos salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los ojos de los cojos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Eso se cumplió en Mateo capítulo 11, versículo 2. Dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le enviaron 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús y le dijo, y hacer saber a Juan las cosas que veo oír. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Porque este mismo Jesús fue el que vino, el mismo Jehová del Antiguo Testamento, que dice en Isaías 63, 16, que es el Padre, el único Redentor perpetuo. Dios les bendiga. Bien, es el turno de Daniel Salazar para el punto número 3, refutación. Tiene 10 minutos. Wilson, por eso le dije que tiene que saber los términos. Se embarcó totalmente usted al citar otra vez Daniel 2.47, le había entendido 2.37, pero citó 2.47. En el 2.47 se le llama Rey de Reyes a Jehová, después se le llama Rey de Reyes a Jesús, y a Nabucodonosor se le llama Rey de Reyes en Daniel 2.37, entonces son 3 en 1. Nabucodonosor también es Dios de acuerdo a su argumento. Prosigo. La palabra en Juan 8.58 que aparece es ego eimi, y eimi también significa ser o estar, así lo dice una nota en lo que es el interlineal griego-español de Sociedades Bíblicas Cristianas, la misma compañía de la Reina Valera. Todas esas imágenes las va a pasar, entonces no hay preocupación. Entonces se tiene que traducir yo soy, no solamente, está incorrecto. Entonces, por eso le dije que usted me tenía que decir donde dice yo soy Jesús el Todopoderoso. Eso no sale en la Biblia, solo usted me buscó Juan 8.58, texto que me gusta mucho porque ahora sí voy a refutarlo en cuanto a eso. La pregunta que le hicieron los fariseos a Jesús no fue de identidad, sino de edad. Por eso le dijeron, eres mayor que Abraham, también vas a decir. Entonces la traducción correcta es yo existo desde antes, así lo traduce la Dios habla hoy, la versión biblia católica, y el diccionario Strong dice que eimi también significa ser o estar, mejor dicho, en esa parte estar. Entonces usted en esa traducción que dijo yo soy no tiene ningún argumento, me tenía que decir yo soy Jesús el Todopoderoso, así como para refutar algo, ¿verdad? Por eso le dije que hay que leer, aprender. Mire que usted se refutó con una sola frase. Si usted me tenía que decir yo soy Jesús el Todopoderoso en la Biblia, entonces era claramente, pero como no lo dijo, se autorrefutó. Entonces usted me está diciendo que todos los que se le aplique la palabra ego eimi son el Dios Todopoderoso. En la Septuaginta griega, Génesis 23.4 se le aplica ego eimi a Abraham, se le aplica. Entonces Abraham es el Dios Todopoderoso también, de acuerdo a su argumento. En Ruth 3.9 se le aplica el término en la Septuaginta griega ego eimi a Ruth también. Entonces Ruth es el mismo Dios Todopoderoso encarnado en una mujer. Esas teorías no tienen lógica, por eso tiene que decir algo completo, no tienen concordancia, compañero. Me volviste a citar Judas 25, algo que yo ya había refutado en la argumentación, con la exposición que yo hice. Ojalá lo puedan escuchar, lo repito nada más, monoseo soter y gemon, día y Jesucristo, al único Dios Salvador mediante Jesucristo. Se está diciendo mediante Jesucristo, separando a lo que es el Dios Todopoderoso y Jesucristo. Y eso es refutable con Tito 1, 3 y 4, donde se dice que tanto el Padre como el Hijo son dos salvadores. Entonces, como no hay otro salvador, solo hay uno. Ojo, ¿verdad? En Jueces 3.9 dice que Oniel también es salvador y se le aplica el término hebreo Yasha, que se le aplica en Isaías 43.11, si no me equivoco, a Jehová. Entonces Oniel también es el Dios Todopoderoso, porque se le dijo el título de no hay otro salvador, y ahí se le dice que Oniel es salvador de Israel, de acuerdo a su argumento. Por eso un texto sin contexto es un mero pretexto.
Yo le pregunté que si el término Zeus era exclusivo para Dios. Usted me dijo Elohim es hebreo, y me dijo que es un plural majestic. Wilson, en el griego no existe plural majestic, solo Zeus. Entonces no me respondiste nada en cuanto a eso. Y al decirme que a otros se les aplica el término Dios, entonces eso quiere decir claramente que no es exclusivo para el Todopoderoso. Y por eso es tan importante que llevar el artículo definido en ese texto, o que terminar diciendo que hay Zeus en Houtos Logos. Y el Dios era la misma palabra, el mismo verbo. Usted dijo que no hay seres divinos, que eso jamás es imposible. Bueno, los espíritus son seres divinos porque comparten la misma sustancia que el Padre, son seres inmateriales, son espíritus, igual que como dice Juan 4:24. Pero vea qué interesante lo que dice Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Entonces, ¿cuáles son los dioses que son por naturaleza? Qué interesante cómo dice esto la Reina Valera, refutando su argumento. En Génesis 3:5, lo que es Satanás le dijo a la mujer que no debía comer del fruto, ¿verdad? Porque en cuanto lo comiera serían como Dios. La Biblia de Latinoamérica y otras versiones traducen ese texto como dioses. ¿Por qué? Dice que el único que sabía de lo bueno y lo malo era Dios, o habían otros seres. Veamos algo interesante. Génesis 3:22 dice la Reina Valera: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Qué extraño, ¿eh? Por eso lo que es Génesis 3:5 también se puede traducir como que podrían ser como los dioses, porque ellos conocían lo bueno y lo malo. Y eso lo dice la Reina Valera en Génesis 3:22, lo que le acabo de leer. Wilson, solo citaste y volviste a citar acerca de logos, que significa pensamiento, aquí y allá, y eso no tiene ningún propósito, lo que usted está diciendo, porque claramente, si no vamos a Juan 1:1, toda la epístola de Juan refleja hasta mismo Jesús, que dijo que estaba recibiendo, que quería recibir la gloria nuevamente con su Padre. Ahí ya no está hablando del logo, sino del mismo Jesús. Entonces claramente Juan 1:1, el logo se refiere a Jesús, y tenía que ser o estaba en el principio con el Todopoderoso. Ahora vamos con lo interesante. Deuteronomio 6:4 dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Recarga la Reina Valera. Pero ¿cómo es eso que la unicidad enseña que ahora también se llama Jesús y son el mismo, dos manifestaciones, Padre e Hijo? Aquí ya le pasaron por encima a ustedes, amigos, al mismo texto, y mencionan a un Dios que no tiene nombre estable. ¿Cómo es eso? No se sintió seguro del nombre que tenía y se cambió a Jesús. Entonces, cuando resuciten todos los del Antiguo Testamento o las escrituras hebreas, les va a decir: bueno, ahora yo me llamo Jesús. Eso no tiene consistencia en lo que usted está argumentando, Wilson. Saludos. Isaías 43:10, en cuanto a su argumento, dice: antes de mí no fue formado ni Dios alguno, ni después de mí. Usted no pudo demostrar que la palabra Zeus, Dios, ¿verdad?, es específica y únicamente para Jehová. Más bien me terminó diciendo Elohim. Yo le pregunté acerca de Zeus, no Elohim. Lo de la B minúscula usted lo mencionó en algún argumento, ahí lo vamos a ver en el debate. Yo me acuerdo que usted lo mencionó. Eso es inconsistente, amigo. Los escritos más antiguos del griego no tenían minúsculas, todo en mayúsculas. Entonces, si seguimos un argumento parecido al suyo, entonces en 2 Corintios 4:4 a Satanás se le pone Dios en mayúscula, entonces es el mismo Jehová. ¿Por qué no se le pone D con D minúscula? Entonces no tiene argumentación lo que usted dijo también. Ahora la pregunta es, entonces, ¿a qué se refiere Isaías 43:10 con que no hay otro Dios? Bueno, claramente es sencillo, no existe otro Dios todopoderoso igual que Él. Además que esta palabra Shaddai aparece 45 veces aproximadamente en las escrituras hebreas y solo aplica a Jehová. Esto sí es un término que solo aplica a Jehová, igual que su nombre, Jehová. No se llama Jehová ningún otro. En cambio Jesús, ese nombre lo tienen hasta seres humanos. Por eso realmente su propio nombre, como el título todopoderoso, el Shaddai, Pantocrator, no son intercambiables para el Dios todopoderoso. Por eso la versión israelita nazarena del 2011 respeta la profecía de Isaías 9:6, diciendo que Juan 1:1, la palabra era poderosa y estaba junto al todopoderoso. Ya que la profecía de Isaías dice que el que iba a nacer era el todopoderoso. Dice que el que iba a nacer era fuerte o poderoso, no el Dios todopoderoso. Ahora, en cuanto a lo que es la gramática, usted no pudo argumentar nada acerca de Juan 1:1, de por qué no se puede traducir un Dios, entonces en eso claramente ya quedó refutado. Pero sigamos refutando en cuanto a esto. Viene otra sorpresa que tengo preparada para usted, mi amigo. En Lucas 2:25, la Reina Valera traduce el artículo indefinido un. ¿Y por qué lo hace? Ahora en esta ocasión, qué interesante. Bueno, así es, porque al igual que Juan 1:1, 3 de varios requisitos cumple este texto. Conjunción kai, predicado nominal sin artículo definido, antropos, y está antes de un verbo ser o estar como lo es gen.
y el siguiente material lo agrega igual. Estas son solo algunas traducciones, ¿verdad? Ya que existen bastantes que lo traducen también por el artículo indefinido 1. Algunos otros textos con características de Juan 1.1 que traducen el artículo indefinido 1 son Marcos 11.32, Juan 8.44, Juan 10.1. Y la otra calidad de texto y contundente, Marcos 6.49, para que lo chequen ahí todos. Finalmente, para rematar, cláusulas idénticas a lo que es Juan 1.1. Bueno, Hechos 28.4 y Juan 4.19 en este caso, con lo que es un pronombre personal, su o sí. Y son traducidos por el artículo indefinido 1. Además que voy a poner otra imagen para finalizar también. Entonces, por los puntos ofrecidos en lo que es este debate, que lo van a escuchar muchos, y las bases sólidas mostradas con la verdadera realidad de las cosas, Wilson ha sido refutado completamente en este debate. A todas las personas les recuerdo siempre, lean congruentemente y repasen, no se dejen engañar por la teoría o las teorías populares. Eso lleva a una destrucción, porque son teorías sin fundamento, que les ofrece la famosa Matrix, la ama y señora de la religión falsa. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Saludos. Bueno, debate doctrinal. Hemos llegado a la parte final. Hemos finalizado con el debate, así que ahora viene la despedida. De 1 minuto cada uno, comenzando por el caballero Wilson. Bueno, Dios les bendiga a todos. Quiero terminar con un versículo de Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Sin embargo, para muchos en Juan 1.1 hay un Dios con Yahweh. Dios le bendiga. Mi nombre es Wilson Villegas. Muchas gracias por esta participación. Y bueno, es posible que más adelante puedo estar debatiendo otro tema con el amigo o con cualquier otra persona que quiera debatir. Allí quedaron los audios. Usted puede mirar y concluir categóricamente quién está apegado a las escrituras, porque parece ser que todo lo que hay en el cielo son dioses, todopoderoso igual que Yahweh, ¿no? Ese es el concepto que yo me llevo hoy del amigo Daniel, que todos los espíritus son dioses todopoderosos como Yahweh. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Turno del caballero Daniel Salazar para despedirse. 1 minuto. Gracias al moderador, gracias a Wilson, gracias por habernos permitido este debate. A todos los que nos escucharon, vean completo este debate. Aquí hay material bastante sólido que le dicen material matamitos. Muchas gracias a todos por habernos visto, y a los que nos van a ver en YouTube, excelente también. Un abrazo a todos, y siempre les recuerdo, están a tiempo, pueden cambiar su doctrina por la doctrina bíblica, la verdadera bíblica que lleva a vida eterna, y eso se hace estudiando. Así que espero que vean este debate. Gracias por su atención y buenas noches. Y señores y señores, aquí ha llegado el final de este debate entre el caballero Daniel Salazar y Wilson Villegas. Esto ha sido todo en debates doctrinales filosóficos. Hasta la próxima.